Fíjate que es bastante común observar cómo funciona el talento natural en la experiencia humana y sacar conclusiones, pues un tanto precipitadas, la verdad. Sí, totalmente. Uno suele pensar que nacer con una facilidad innata para algo, ya sea para la música, para matemáticas complejas o, no sé, simplemente un carisma especial para conectar con las personas. Claro, lo que llamamos un don. Exacto, un don. Se suele pensar que es el equivalente a sacarse la lotería cósmica. El billete dorado. El billete dorado que garantiza un camino llano, sin problemas. Ajá. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿qué pasaría si esa misma facilidad, eso que no requiere esfuerzo alguno y que surge casi por inercia, Sí. fuera en realidad la trampa más grande que existe para el desarrollo personal? Uf, esta es una pregunta fuerte. Muy fuerte. ¿Qué tal si aquello que se da con mayor naturalidad es el terreno perfecto para caer en la pereza más absoluta y estancarse de por vida? Es una paradoja sin duda. Exacto. Desafía por completo el sentido común. Es considerar el talento no como unas alas para volar, sino como un ancla pero muy, muy pesada. Es una perspectiva que, de entrada, choca de frente con el paradigma moderno Claro. sobre el éxito y el esfuerzo. Generalmente, pues, la sociedad y la cultura contemporánea enseñan a buscar siempre el camino de menor resistencia. Sí, la ley del mínimo esfuerzo. Exactamente. La premisa suele ser que si algo fluye sin fricción, se asume que es el camino correcto, la vocación ideal. Como si el trabajo duro ya hubiera estado hecho desde el nacimiento. Ajá. Sin embargo, cuando se analiza esta idea bajo una lupa más filosófica o incluso evolutiva, emerge una realidad mucho más compleja. Totalmente. Se plantea que la ausencia de fricción puede generar un estancamiento profundo en el individuo. Porque falta el reto, ¿no? Exacto. Cuando todo es fácil, se deja de crecer porque desaparece el desafío, esa presión que es necesaria para obligar a la estructura interna a fortalecerse y evolucionar. Y ese es precisamente el núcleo de la exploración detallada que nos convoca hoy. Así es. Vamos a sumergirnos en un material sumamente denso y revelador, y quiero dejar súper claro desde el principio de qué se trata esto. Adelante. Esta es la primera parte de la segunda clase de signos zodiacales dictada por Cypher Knox. Una clase interesantísima, por cierto. Fascinante. Es una lección llena de conceptos complejos, con un vocabulario muy particular y un enfoque que de verdad le da una vuelta de tuerca a lo que tradicionalmente la gente entiende por tener un don. Sí, rompe muchos esquemas. Para quienes nos escuchan y disfrutan desarmando ideas preestablecidas sobre la realidad y el propósito, este análisis a fondo va a proponer interrogantes muy, muy serias. Y para enmarcar adecuadamente nuestra misión en este análisis, creo que es fundamental establecer el concepto central. Claro, las bases. Las bases que estructuran toda esta enseñanza. La clase se centra en lo que denomina la trínica yálvica. Trínica yálvica, ajá. Y de manera muy específica, aborda su primera fase, conocida como la triangularización. Triangularización. Exacto. Según se expone en la lección de Cypher Knox, el objetivo primordial de comprender esta fase es descubrir cómo transformar la confusión natural del ser humano en una arquitectura interna sólida. Es decir, tomar algo que está ahí flotando y darle estructura. Una simple anécdota, un rasgo de personalidad. Sí, algo curioso nada más. Y convertirlo en una virtud disciplinada, estructurada y orientada hacia un propósito mucho mayor que el simple beneficio personal. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso. Me parece perfecto. Porque los términos que se manejan en la clase de Cypher Knox tienen un peso específico enorme y no se pueden tomar a la ligera. No, para nada. Desde los primeros minutos de la exposición, queda claro que la enseñanza no transita por los caminos de la, digamos, astrología de revista. O los consejos genéricos de autoayuda. Cero. Hay toda una cosmogonía sostenida detrás de estas palabras. Entonces, antes de avanzar hacia la trampa del talento en sí, pongamos un poco de contexto. Adelante. ¿A quién le habla Cypher Knox y bajo qué marco de creencias se dictan estas reglas en la clase? Es una distinción súper necesaria. La clase va dirigida a un grupo específico que la enseñanza denomina nexianos y nexianas. Nexianos y nexianas. Ajá. Todo el mensaje, el vocabulario, las advertencias, se enmarcan dentro de un camino muy particular de evolución y de ascensos dimensionales. Ok. Y este camino no es aleatorio. Según la cosmogonía que plantea la clase, todo este proceso está ordenado y supervisado por una figura central. A la que llaman el Sewa. Exacto.
a la que se refieren como el creador único absoluto, mencionado frecuentemente con la sigla SEWA, o también llamado el Cuba. El Cuba. Sí. Es bajo este paraguas conceptual que se debe entender todo lo que estamos analizando hoy. Claro, cambia la perspectiva. Desde esta óptica, la facilidad que alguien tiene para una tarea no es producto del azar genético, ni una coincidencia del universo. Es un diseño deliberado. O sea que, en términos prácticos, el universo, o este creador único absoluto, no está entregando una hamaca para sentarse a descansar. No, para nada. Está entregando materia prima para trabajar. Exactamente esa es la idea. Y ahí es donde entra el concepto de la trínica, yálvica. La clase hace una advertencia muy clara respecto a esto. Sí, es muy puntual. Señala que no se debe confundir la trínica con una especie de destino asegurado o un final feliz garantizado por el cosmos. Ajá. Según explica Cypher Knox, la trínica es simplemente un talento ofrecido. La terminología exacta que usan en la clase es potencia compatible. Potencia compatible. Lo fascinante aquí es cómo abordan la trampa de la que hablábamos al principio. Sí, la pereza. Exacto. La enseñanza propone que, cuando ese talento no se somete a la disciplina, se convierte en lo que llaman pereza elegante. Pereza elegante. ¡Qué gran término! Es brillante. Sugiere algo que resulta estéticamente agradable, que acaricia el ego, pero que en el fondo no eleva a la persona un solo centímetro. El concepto de pereza elegante funciona demasiado bien para ilustrar cómo opera la psicología humana frente a la comodidad, la verdad. Sí, porque el ego humano es una estructura psíquica que, por naturaleza, busca la validación constante combinada con el menor gasto de energía posible. Siempre buscando el atajo. Exacto. Por lo tanto, cuando un individuo encuentra una trínica, esa afinidad natural donde las cosas simplemente salen bien, el ego asume de inmediato que ya cruzó la línea de meta. Claro, como no hay sudor ni lágrimas, la mente se convence de que ya no hay necesidad de esforzarse más. Y la clase argumenta que esta zona de confort, por muy armónica que parezca desde afuera, es en realidad una forma muy sofisticada de estar dormido espiritualmente. Pensemos en cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana para aterrizar un poco la idea a quienes nos escuchan. Claro, demos un ejemplo. Es el equivalente a un músico que tiene oído absoluto y una facilidad increíble para tocar la guitarra. Ajá. Aprende 4 acordes, se da cuenta de que con eso le basta para entretener a una multitud o ganarse la vida y jamás vuelve a estudiar teoría musical. Ni intenta componer algo más complejo. Exacto. Pasan 20 años y sigue tocando los mismos 4 acordes. Es tristísimo. Su talento fluyó, sí, pero fue su propia perdición artística. Se estancó por completo en esa pereza elegante. Se quedó en lo superficial. Y fíjate que la clase menciona que, ante estas facilidades, la gente suele hacerse las preguntas equivocadas. ¿Cómo cuáles? Pues cosas como ¿dónde la tengo fácil? O ¿con quién fluyo sin problemas? Claro, buscando la comodidad. Exacto. Pero Cypher Knox plantea que el interrogante debería ser muchísimo más exigente. Propone un giro de 180 grados en esa mentalidad. A ver, cuéntanos. La verdadera pregunta que se debe plantear un estudiante de esta vía no gira en torno a la comodidad. Entonces, Según los conceptos de la lección, la interrogante fundamental es: ¿qué don de mancia me está revelando esta trínica y cómo lo convierto en virtud real, en obra sostenida, en poder abso pro para ayudar a los demás? ¡wow! Es un cambio de paradigma inmenso. El talento deja de concebirse como un adorno personal para exhibir en redes o en la vida. Y pasa a ser una herramienta estricta de servicio. Espera, para quienes no están del todo inmersos en el glosario de esta enseñanza, hay un par de términos ahí que necesitan traducción urgente. Claro, vamos a aclararlos. ¿A qué se definen exactamente en la clase cuando hablan de don de mancia y poder abso pro? Suenan a conceptos muy específicos de esta doctrina. Son términos totalmente angulares en esta cosmogonía. Cuando la clase habla de un don de mancia, se refiere a esa capacidad innata, Ajá. esa clarividencia o facilidad perceptiva y operativa que se otorga a la persona. Digamos que es el talento en su estado más crudo y receptivo. El talento en bruto. Exacto. Por otro lado, el poder abso pro se describe como la evolución de ese don. La versión trabajada. Sí, es una fuerza que trasciende por completo el beneficio individual, el ego o el aplauso, y se orienta exclusivamente hacia el servicio. Hacia la construcción y el bienestar colectivo de los hermanos y hermanas en este camino dimensional. Es la potencia convertida en utilidad altruista, básicamente. Comprendo perfectamente.
O sea, exige una responsabilidad enorme. La técnica del talento natural no es ni buena ni mala por sí sola. Es neutral. Es un terreno fértil. La persona puede decidir cultivar ese terreno con trabajo duro o puede simplemente acostarse a dormir sobre él porque la tierra es suavecita. Tal cual. Pero lo interesante de la clase de Cypher Knox, y lo que más me llamó la atención, es que no deja esta reflexión flotando en el aire como un debate filosófico interminable. No, para nada. Es muy práctico. Aporta un método estructurado. Hay un sistema diseñado para que esta idea se aterrice y se convierta en un camino de avance real. Y en la clase se delinean 3 pasos muy precisos. Esos 3 pasos constituyen lo que la enseñanza denomina la metodología para el avance serio. El avance serio. Me gusta. Porque sin esta estructura, toda la reflexión sobre la pereza elegante se quedaría en mera poesía o teoría. Sí, en palabras bonitas. La clase enfatiza muchísimo que la transición de la teoría a la práctica requiere rigor. Bueno, vamos a desglosar esos pasos para que la audiencia pueda visualizar cómo se aplica esta metodología. ¿Vamos? El paso número 1 que establece la lección es reconocer la facilidad con creencia consciente. Y aquí me parece vital hacer una pausa. Sí, es importante. Porque uno podría pensar que reconocer es simplemente decir, sí, soy bueno para esto, y sentir un poco de gratitud al universo. Ajá. Pero la clase le da un peso mucho más profundo a este paso. Plantea que no se debe minimizar el talento por una falsa modestia. Ni tampoco endiosarlo. Exacto, ninguna de las dos. Exige aceptarlo como una señal directiva. Si algo se da con facilidad, la instrucción en la clase es verlo como un encargo directo del QA. Y un encargo de esa envergadura no se utiliza para alimentar la vanidad. Se asume como una carga de trabajo. Totalmente. Y fíjate que el uso del término creencia consciente en la clase no es nada casual. No, tiene una intención muy clara. Implica abandonar la visión de la vida como una simple acumulación de accidentes biológicos afortunados, ¿no crees? Completamente de acuerdo. Al adoptar la postura de que esa facilidad es un encargo, automáticamente se neutraliza la arrogancia del individuo. Se baja el ego de un plumazo. Quien asimila este primer paso comprende que es meramente un administrador temporal de un recurso, no su dueño absoluto. Un administrador. Y esta asimilación es justo lo que prepara la mente para el segundo paso, el cual, operativamente, suele ser el más difícil de sostener en el tiempo. Sí, el segundo paso entra en un terreno de muchísima fricción. La instrucción dictada es honrar la facilidad aceptando la prueba. Aceptando la prueba. Y aquí la clase lanza una máxima que suena casi a sentencia. A mí se me quedó grabada. A ver. Dice textualmente que lo fácil sin práctica se vuelve pereza elegante y advierte, lo que no se entrena se apaga, lo que no se honra se corrompe. ¿Es una frase durísima? Es una advertencia que no deja espacio para grises. Poniéndolo en perspectiva, si alguien tiene, por ejemplo, el don natural de la empatía y la persuasión, Sí. pero solo lo utiliza para manipular situaciones a su favor en la oficina o para evadir responsabilidades en sus relaciones personales. Está corrompiendo el encargo. Exactamente. La forma de honrarlo, según este paso, es enfrentar la prueba diaria de elevar ese talento mediante el estudio, la paciencia y, sobre todo, la ética. Ese principio de atrofia y corrupción es universalmente aplicable. Todo tejido, sea físico o energético, que no recibe resistencia, termina debilitándose irremediablemente. Como un músculo que no se usa. Tal cual. Y el tercer paso que plantea la metodología en la lección eleva el proceso a su punto más trascendental. ¿Cuál es? Consagrar la facilidad a la oblación. Oblación. Sí, la oblación entendida en el estricto contexto de esta doctrina significa convertir esa facilidad ya entrenada y superpulida en un acto de sacrificio o en una ofrenda directa al Creador único absoluto. Ya no es suficiente con ser excepcionalmente hábil en algo. No, esa habilidad debe transformarse en un acto constante de consagración. Y aquí es donde se pone realmente interesante la clase. Porque justo en este tercer paso, Cypher Knox introduce una advertencia muy severa sobre el manejo de lo que llaman artículos y artefactos. Sí, hace un hincapié enorme en eso. Le aclara a los nexianos que estos elementos no son simples adornos, no son souvenirs esotéricos que uno recolecta en un viajecito espiritual para ponerlos en una vitrina y presumir ante las visitas. La enseñanza es muy incisiva en ese punto. Especifica que estos artículos y artefactos, ya sean conceptuales o literales dentro de su práctica, son responsabilidades concretas. Son llaves. Son llaves operativas, exacto.
La diferencia radica en el estado de conciencia de quien lo sostiene. El estado de conciencia lo es todo aquí. En manos de alguien que está dormido, es decir, alguien que sigue atrapado en la inercia de la pereza elegante y el ego, Ajá. una de estas llaves puede desatar el caos absoluto y la confusión mental. ¡Qué peligro! Por el contrario, en manos de alguien despierto y disciplinado, esas mismas llaves abren caminos de arquitectura estructural y evolución. Hay que detenernos un momento porque aquí se menciona otro concepto fundamental. La clase conecta toda esta responsabilidad de estar despierto con la enseñanza de L. Romea. L. Romea sí. Se hace mucho énfasis en los peligros de estar dormido espiritualmente, pero para la audiencia que está escuchando y tomando notas mentales de este análisis, ¿cómo define la clase a L. Romea dentro de este contexto de estar dormido o despierto? Bueno, L. Romea, en el marco de las enseñanzas de esta escuela, representa un pilar conceptual. Ok. Es una estructura de conocimiento que mapea precisamente estas dinámicas de la conciencia. Según lo que se expone en la clase, al referenciar a L. Romea, el peligro inminente para la persona que transita la vida en estado dormido es que tiende a perderse. ¿Perderse en qué sentido? Perderse incluso en aquello que es estéticamente bello o armónico. ¡Wow! ¡Qué paradoja! Sí, la comodidad extrema, el fluir sin propósito, el talento natural desenfrenado, todo eso es hermoso en la superficie. Pero actúa como una trampa. Como una trampa de terciopelo. Adormece por completo la voluntad. ¡Claro! Por el contrario, la instrucción de L. Romea para quien está despierto es tomar esa misma belleza, esa misma facilidad, y en lugar de hacer de ella una cama para descansar, ¿Convertirla en una escalera? convertirla en una escalera para seguir ascendiendo, exactamente. Es decir, la trínica no solo te muestra para qué eres bueno. Si se lee entre líneas la lección, es también un mapa térmico de tus mayores vulnerabilidades. Esa es una gran forma de verlo. Te indica con una precisión casi milimétrica en qué área específica de tu vida corres el mayor riesgo de volverte complaciente. Absolutamente. Es como si la enseñanza planteara que el talento infinito se otorga precisamente para poner a prueba la madurez del individuo. La madurez y el carácter. La pregunta latente es si uno dejará que esa comodidad lo anestesie o si usará ese músculo para construir con honor. Y si agrupamos todos estos elementos de la clase, el peligro del ego, la metodología de 3 pasos y el estado de conciencia, llegamos a lo que Cypher-Knox articula como una regla inquebrantable. La regla de oro de la clase. Es una de esas directrices que, según afirma la propia enseñanza, puede ahorrarle años de confusión a quien logre asimilarla. ¿Y cuál es la regla exacta? La regla establece lo siguiente: donde hay trínica, hay potencia. Y cuando hay potencia, debe haber ética. Donde hay trínica, hay potencia. Y cuando hay potencia, debe haber ética. Esa fórmula merece ser analizada con lupa por quienes nos escuchan. Es fundamental. Trínica equivale a potencia. Pero la potencia que no está regulada sabemos que es sumamente destructiva. Como un río desbordado. Exacto. La clase desglosa las consecuencias de ignorar esta ecuación. Y el resultado es un diagnóstico, muy certero del comportamiento humano. ¿Sí? La lección afirma, sin ética, la potencia se vuelve capricho. Y si observamos la historia, está llenísima de figuras arquetípicas. Líderes, genios. Líderes políticos, genios financieros, artistas de enorme renombre, que al tener un inmenso poder pero carecer de un marco ético, terminan tomando decisiones hiperdestructivas. Decisiones que se asemejan a las rabietas de un niño caprichoso, en el fondo. Totalmente. No hay un fin mayor, solo buscan la satisfacción inmediata de su voluntad. Y el desglose de la clase continúa apuntando a algo igual de fuerte. Dice, sin disciplina, la potencia se vuelve ruido. Ruido. Un torrente de energía o de talento que no tiene dirección ni contención, pues no es capaz de producir una sinfonía. Obviamente no. Lo único que genera es estática, desorden y muchísima confusión a su alrededor. Y finalmente la lección remata con la consecuencia más severa de todas. Sin propósito, la potencia se vuelve ego. El ego desmedido. Sí, y advierte en la enseñanza que, por más brillante o magnético que resulte al principio, este ego tiene una naturaleza inherentemente destructiva. Invariablemente termina rompiendo las estructuras que toca. Destruye proyectos, fractura comunidades y aísla por completo al individuo. Es una radiografía perfecta de por qué tanto potencial en la sociedad moderna termina evaporándose. O, peor aún,
causando daños irreparables a terceros. Exacto. El talento desprovisto de ética, disciplina y propósito se categoriza en esta clase, literalmente, como un riesgo. Es un peligro latente. Es por eso que el mandato es tan estricto. Cada vez que se detecte una trínica, ya sea una habilidad propia, en un compañero o en la dinámica de una relación, el deber inmediato no es sentarse a disfrutarla. No es irse de vacaciones con el talento. No, es investigar a fondo el porqué de su existencia. Hay que descubrir cuál es su misión operativa. Y para garantizar que toda esta disertación filosófica y cosmogónica no se evapore en el intelecto, la clase aterriza los conceptos proponiendo un ejercicio de encarnación. Sí, la parte práctica. Es un enfoque sumamente pragmático. Invita a los nexianos a llevar la teoría al plano físico, a la rutina del día a día. Pero no como una tarea impuesta, No como quien cumple una tarea escolar, exacto. sino asumiéndolo como un pacto interno e indeclinable del propio ser. Analicemos ese ejercicio empírico a fondo, porque es el puente definitivo entre la teoría de la trínica y la acción real. Veamos los pasos. La clase delinea un proceso muy claro que cualquier persona podría aplicar de inmediato. El primer paso requiere de mucha introspección. Ajá. Identificar una facilidad que siempre haya estado presente en la vida. Generalmente es aquello que uno suele minimizar, diciendo, esto no tiene ningún mérito, cualquiera podría hacerlo. Cuando la realidad objetiva demuestra que no es así, que es un talento raro. Exacto. Suele haber una ceguera sistemática hacia los propios dones justamente por la falta de fricción que generan en uno mismo. Damos por hecho que para todos es igual de fácil. Sí. El segundo paso del ejercicio demanda una honestidad casi brutal con uno mismo. Consiste en nombrar el riesgo asociado a esa facilidad. Nombrar la sombra. Exacto. La persona debe preguntarse, ¿bajo qué circunstancias específicas este talento se transforma en mi mayor fuente de pereza? Qué buena pregunta. O, ¿en qué momento esta facilidad cruza la línea y se convierte en un exceso, en manipulación o en pura dispersión mental? Es el acto de identificar conscientemente la sombra que proyecta el talento. Y el tercer paso es ya la materialización del compromiso. La acción. Se exige definir una acción concreta, de carácter semanal, que sea medible y tangible, diseñada específicamente para forzar a esa facilidad a convertirse en una virtud constante. ¿Podríamos volver a un ejemplo cotidiano para que quede claro? Claro, digamos que alguien identifica que tiene una enorme facilidad para el diseño visual, Ajá. pero la usa solo para hacer esquemas rápidos y salir del paso en su trabajo de oficina. Cumplir con lo mínimo. Exacto. El compromiso semanal, según este ejercicio, podría ser dedicar horas específicas a estudiar teoría del color o historia del arte para elevar esa habilidad a un nuevo estándar. En lugar de conformarse con lo que ya sabe empíricamente. Así es obligar a la capacidad latente a convertirse en verbo en movimiento. Y al plantear este nivel de compromiso práctico, fíjate que la clase llega a un punto donde redefine uno de los conceptos más manoseados en los círculos filosóficos y espirituales. El famoso concepto del despertar. Exactamente. En muchas corrientes modernas, la idea de despertar se asocia erróneamente con alcanzar estados alterados de conciencia. Con experimentar visiones místicas o sentir una paz inquebrantable todo el tiempo. Sí, flotar en una nube. Sin embargo, la enseñanza de Cypher Knox aterriza esto en la durísima realidad material. Lo baja a la tierra. Aclara, sin ningún tipo de ambigüedades, que despertar no equivale a sentir cosas bonitas. Despertar, en su definición más operativa dictada en la clase, es la capacidad de modificar la conducta sin traicionarse a uno mismo. Esa frase es clave. En términos prácticos, es como decir que la iluminación espiritual se mide por lo que haces un martes por la tarde cuando absolutamente nadie te está viendo, ¿cierto? Totalmente. Modificar la conducta sin traicionarse implica que no se trata de adoptar poses artificiales ni de fingir ser alguien iluminado o superior. No es coherencia. Es alinear rigurosamente las acciones diarias con la conciencia que se ha adquirido a través del estudio de la trínica. Y la clase insiste en que para lograr esto es indispensable mantener la creencia consciente. Esa fortaleza interna de la que hablábamos. Sí, para sostener un proceso de transformación que a menudo es arduo, que es silencioso, incluso cuando no hay resultados inmediatos a la vista. Es seguir regando la tierra sabiendo que la semilla está germinando bajo la superficie, aunque aún no haya ni un solo brote visible. Es fundamentalmente la tarea de sostener la estructura. La confianza que emerge de la trínica, esa certeza íntima de que hay algo que se domina con naturalidad. Ajá.
Debe transmutarse en una decisión inquebrantable, no quedarse como una ensoñación pasiva. La facilidad que el cielo otorga, reitera muchísimo la clase, nunca debe funcionar como un sedante para la voluntad. Es por el contrario un recordatorio constante. Se instruye que esa facilidad debe utilizarse para mantener presente al Creador único absoluto, a través de los actos más cotidianos y mundanos. Según propone la enseñanza, esa es la única mecánica válida para volver verdaderamente santo aquello que resulta fácil. Convertir lo cotidiano en un acto consagrado mediante la disciplina y la ejecución ética. Me parece bellísimo y a la vez súper exigente. Es un estándar altísimo. Los zodiacales de Cypher Knox, hay que destacar el sello de inicio que dejó la enseñanza. Un sello muy poderoso. Es una frase que condensa la inmensa responsabilidad que conlleva portar un talento. El sello dicta, la trínica te dice, esto se te da, el camino te exige, hazlo digno. Hazlo digno. Es un mandato que no admite excusas de ningún tipo. Ninguna. El talento representa la ofrenda inicial. La dignidad y el rigor con los que se pule ese talento son la única forma de agradecimiento aceptable en este camino dimensional. Y esta directriz se complementa con un elemento simbólico muy potente mencionado durante la lección. El susurro de Trino. Exacto. Se hace referencia al susurro de una figura o presencia denominada Trino, que desde un espacio llamado el umbral proyecta una advertencia constante en forma de eco. El umbral actúa como una especie de frontera o zona de transición y prueba. Sí. Y ese susurro de Trino es tajante. O te haces cargo de modificar la estructura interna de cómo administras tu energía y tu talento, o estás condenado a repetir el mismo ciclo de pereza elegante, estancamiento y frustración, encarnación tras encarnación. Es un ultimátum evolutivo en toda regla. Definitivamente. Ahora, para mantener la fidelidad a la inmersión en la dinámica de cómo se dictó esta lección original, es pertinente mencionar a la audiencia un último detalle. Adelante. Tras exponer todo este complejísimo bloque de conocimiento sobre la trínica yálvica, Cypher Knox anunció a los nexianos un breve receso de 10 minutos. Un respiro necesario. Una pausa súper estratégica para que la mente pudiera procesar y asimilar antes de avanzar hacia el siguiente tema denso del temario de la clase, que abordaría el concepto de la cuadratura. Y la indicación antes de esa pausa fue rotunda. La facilidad otorgada por el cielo se usa para recordar al Qua con actos, volviendo santo lo fácil. Así es. Ha sido un recorrido analítico por conceptos que desafían profundamente la comodidad de la psique humana. Vaya que sí. Y si llevamos las implicaciones de estas enseñanzas un paso más allá, hacia terrenos que no se tocaron explícitamente en la clase, pero que resuenan con su lógica, surge un planteamiento muy provocador sobre cómo estructuramos la sociedad hoy en día. A ver, te escuchamos. Si asumimos, como propone la lección, que el talento natural es en realidad una trampa potencial que fomenta la pereza, si no hay conciencia, Sí. ¿no deberíamos replantear por completo nuestros sistemas educativos y la forma en que criamos a las nuevas generaciones? Uf, es un tema enorme. Quizás el peor daño que un sistema puede hacerle a un niño con facilidades cognitivas es llenarlo de elogios diciéndole «¿Qué inteligente eres?», justamente por aquello que no le cuesta trabajo. Le estamos alimentando la pereza elegante desde la infancia. Exactamente. Bajo la lupa de la trínica, tal vez solo deberíamos aplaudir y premiar la fricción, el esfuerzo y la disciplina frente a lo que resulta difícil. ¡Wow! Es una perspectiva que, de aplicarse, podría alterar de raíz la forma en que construimos el futuro. Es un planteamiento que verdaderamente sacude los cimientos de cómo evaluamos el mérito y el éxito en la actualidad. Deja clarísimo que la reflexión sobre estos temas va mucho más allá de la teoría de una clase. Así es. Entonces, para la audiencia, ¿qué nos dice todo esto tras analizar a fondo esta primera parte de la clase de Cypher Knox? Nos dice que la tarea apenas empieza. Nos dice que el aprendizaje serio es un proceso continuo que no admite inercias. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de estas profundas enseñanzas y puedan seguir desempacando este tipo de conocimiento transformador, Es fundamental mantenerse conectados. por supuesto, invitamos de manera muy entusiasta a toda la audiencia a que realice la inscripción al canal de YouTube de la Escuela Etheris y por favor que se le dé like al contenido. Ayuda muchísimo a sostener el espacio. Es el mecanismo fundamental para seguir apoyando el canal, descubriendo nuevas capas de entendimiento y avanzando juntos en este camino.
Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.